Lucas capítulo 19, versículos del 41 al 48. Dice el autor lo siguiente: al acercarse a Jerusalén, Jesús vio la ciudad delante de él y comenzó a llorar, diciendo: ¿cómo quisiera que hoy tú, entre todos los pueblos, entendieras el camino de la paz? Pero ahora es demasiado tarde y la paz está oculta a tus ojos. No pasará mucho tiempo antes de que tus enemigos construyan murallas que te rodeen y te encierren por todos lados. Te aplastarán contra el suelo y a tus hijos contigo. Tus enemigos no dejarán una sola piedra en su lugar, porque no reconociste cuando Dios te visitó. Luego, Jesús entró en el templo y comenzó a echar a los que vendían animales para los sacrificios. Les dijo lo siguiente: las Escrituras declaran: mi templo será una casa de oración, pero ustedes lo han convertido en una cueva de ladrones. Después de eso enseñó todos los días en el templo, pero los principales sacerdotes y los maestros de la ley religiosa, junto con los otros líderes del pueblo, comenzaron a planificar cómo matarlo. Pero no se les ocurría nada, porque el pueblo prestaba mucha atención a cada palabra que él decía. Ya sabemos que nos encontramos en lo que se conoce como la Semana de la Pasión de Cristo, evidentemente. Incluso existe una película que se llama así, La Pasión de Cristo, de Mel Gibson. No sé quién de vosotros la ha visto, es cierto que es muy dura, es cruda, ¿verdad? Pero de algún modo el director, Mel Gibson, quiso reflejar la situación tan difícil, tan crítica por la cual pasó Jesús. Ya sabemos que el Señor Jesús es una persona sensible a diferentes circunstancias de injusticia. De algún modo aquí aprendemos que Jesús no solamente llegó a llorar por la muerte de su amigo Lázaro, es decir, por la muerte de una persona, sino que incluso es capaz de llorar por toda una ciudad al darse cuenta de que estaban rechazándole a él, y quien le rechaza a él, rechaza a su Padre, rechaza a Dios. Yo sé que nos detenemos mucho en cuando Jesús lloró por Lázaro, pero también es importante ver cómo Jesús, por un lado, muestra su llanto, su tristeza, pero a su vez también habrá una ira preparada para aquellos que desgraciadamente no han querido recibirle a Él. Por supuesto, nos damos cuenta de que Jerusalén y muchos líderes religiosos no reciben a Jesús porque no cumplía con las expectativas de lo que ellos creían que iba a ser el Mesías, el libertador. Por supuesto, nosotros también deberíamos de pensar como iglesia hoy en día qué Dios esperamos para nuestra vida, ¿verdad? ¿Qué Dios queremos que nos guíe, que nos bendiga, que nos enseñe, que nos exhorte? No vaya a ser que nos equivoquemos de Dios, podríamos preguntarnos. O no vaya a ser que nos estemos relacionando con Dios de una forma totalmente distinta a como debería de ser, como en los tiempos de Jesús. Por otra parte, me pregunto, al ver este llanto, este lloro de Jesús, al ver la ciudad de Jerusalén, no sé si os lo habéis preguntado vosotros también, ¿creéis que Jesús, que está a la diestra del Padre ahora mismo, que además la epístola a los Hebreos nos enseña que el Señor está intercediendo por nosotros, ¿creéis que Jesús, al igual que lloró por Jerusalén, estará llorando por algunas iglesias de hoy en día? Por ver cómo se están alejando de su palabra, o hermanos concretos que han recibido quizá la fe por su familia, o por la congregación, o por alguna experiencia personal de conversión, pero que luego por diferentes circunstancias se han enfriado espiritualmente. Pues hermanos, yo personalmente pienso que sí, yo creo que Jesús es una persona sensible y que no cambia, porque es Dios. Por tanto, lamentablemente, el Señor, y yo creo que también nosotros, ¿verdad?, a veces podemos caer en esa sensibilidad
al ver cómo algunas iglesias, o en general muchas veces el movimiento evangélico, se ha corrompido por, en algunos casos, una tradición muy forzada, por manipulación, quizá también por creernos dueños de nuestra religión, y tantas razones. En los versículos 43 al 44, el Señor profetiza días de sufrimiento, guerra y destrucción. Dice: no pasará mucho tiempo antes de que tus enemigos construyan murallas que te rodeen y te encierren por todos lados. Te aplastarán contra el suelo y a tus hijos contigo. Tus enemigos no dejarán una sola piedra en su lugar, porque no reconociste cuando Dios te visitó. Como os dije, hermanos, en esta sección vamos a reflexionar en el llanto, en la sensibilidad de Jesús, pero también en la ira de Dios. En este caso yo creo que es indiscutible que Jesús está hablando de los años 70. Quizá algunos de vosotros recordáis que en el año 70 el templo de Jerusalén fue destruido por los romanos. Ahora vamos a indagar en ello. En Mateo, por ejemplo, concretamente en los capítulos finales, en el 25, cuando se está hablando de cómo va a ser el final del mundo, Jesús habla de las señales antes del fin, pero también habla de profecías que son para el futuro, pero que se van a cumplir pronto. Jesús, cuando habla del fin del mundo, aprovecha en Mateo, en el Evangelio según Mateo, para hablar cómo será el fin de muchos líderes religiosos y del templo de Jerusalén. Esto es precioso porque a veces cuando pensamos en la profecía, pensamos en situaciones de futuro muy lejano, miles y miles de años. Pero como para el Señor un día es como cualquiera, ¿verdad? Un día es como 1000 años. Jesús fue capaz de una misma profecía hablar de manera secuencial de lo que iba a pasar pronto y de lo que va a pasar y que ahora, hoy, todavía no ha pasado, porque el Señor todavía no ha vuelto. Pues según leemos y podemos investigar, ¿verdad?, en algunos libros, aunque también hago un paréntesis, cuando hablamos de la historia, sobre todo la bíblica, no la que se encuentra en la Biblia, sino aquellas que podemos acompañar, al menos personalmente he aprendido que aunque la historia intenta ser mucho más objetiva que, por ejemplo, la filosofía o la teología, muchas veces la historia también, al igual que está basada por seres humanos, por investigadores, puede bailar en las fechas. No siempre es exacto, ¿verdad? Pero según dicen algunos comentarios, parece que el 30 de agosto del año 70 fue destruido por los romanos el templo de la ciudad de Jerusalén. 4 años antes, fue en el 66, que los judíos habían medido bastante mal sus fuerzas y las de sus invasores romanos, y se habían levantado en armas para echar a los ocupantes extranjeros, a los gentiles, al poderío de los romanos. Pese a que inicialmente consiguieron poner en jaque a los ejércitos del Imperio Romano, el emperador Nerón en ese tiempo mandó a sus generales Vespasiano y Tito para que restablecieran la pax romana con la mayor violencia posible. Nerón fue asesinado antes de que se cumpliese esta misión, pero en medio de toda esta revuelta, sus generales, los generales de Nerón, cumplieron con la misión y lo hicieron de una forma muy contundente. Decidieron destruir el lugar más sagrado de la religión judía, el templo de Jerusalén. Y parece ser que esto pasó en el día 30 de agosto. Y ahí fue cuando la revuelta prácticamente llegó a su fin. Después de esta destrucción ya solamente aparece lo que hoy en día ya muchos conocéis como el Muro de las Lamentaciones. Un muro donde muchos judíos depositan sus lágrimas de lamento por lo que fue el templo religioso de Jerusalén. Me llama la atención esta reseña histórica que os comparto, porque me hace pensar en cómo Jesús al final de su discurso les enseña, ¿verdad?, a sus discípulos y también a las multitudes que le seguían, que no podemos construir un edificio sin considerar primero si tenemos los recursos para hacerlo. Pues parece ser que toda esta guerra entre los judíos de la revuelta y
el emperador y sus generales por parte del Imperio Romano, fue en gran medida porque estos revolucionarios desgraciadamente no supieron medir sus fuerzas comparándolas con el Imperio Romano. De manera impulsiva actuaron y perdieron. Y me hizo recordar a esa idea, ¿verdad?, del edificio, o también del rey, ¿no? Que el rey no considera primero cuántos soldados tiene su enemigo antes de ir a la guerra, no vaya a ser que pierda. Pues desgraciadamente estos revolucionarios no tuvieron en cuenta esta enseñanza de Jesús. Por otro lado, hermanos, también nos damos cuenta, por supuesto, más allá de estos acontecimientos históricos, que los judíos, al menos los revolucionarios, aquellos que querían volver a retomar el poder de Israel, no supieron discernir cuál era su verdadero enemigo. Y el verdadero enemigo de Israel no era el Imperio Romano, era el pecado, era el maligno, era el mundo caído, era estar a espaldas de Dios. Y esto, hermanos, que desgraciadamente ellos no pudieron identificar durante esta revuelta en el año 66 y luego pasó lo que pasó en el año 70, es algo que ya se manifiesta en los tiempos de Jesús. Porque cuando Jesús entró a Jerusalén, cuando Jesús predicó en el templo y en las sinagogas, fue rechazado porque, como ya os he comentado muchas veces, los judíos, especialmente los líderes religiosos y políticos, esperaban un libertador, esperaban un rey David, esperaban a un hombre con poder, con autoridad, a caballo y no en burrito. Querían a alguien que liberase el pueblo, incluso mejor aún que como lo hizo Moisés con Egipto. Y sin embargo ellos, que tenían esas expectativas, no vieron confirmadas esas expectativas en la persona de Jesús. Un hijo de carpintero, una persona que no había estudiado en las mejores escuelas rabínicas, que no venía de una ciudad precisamente reconocida, venía de Nazaret, que era un mal lugar para muchos judíos. Además, se juntaba con pecadores, se juntaba con prostitutas, sus discípulos eran personas que no tenían mucho conocimiento tampoco, porque eran la mayoría de ellos pescadores. Es por eso que Jesús no tenía reputación para muchos líderes religiosos. Sin embargo, Jesús venía a la raíz del problema, hermanos. El pecado, el maligno, el mundo caído. Y hoy en día nosotros también podemos tener ese problema, ¿verdad? Como estaba compartiendo anteriormente, muchas veces, hermanos, nos equivocamos en nuestra manera de enfocarnos en nuestra vida. Creemos que nuestros enemigos son los que vemos y nos olvidamos del ejército invisible. También, por otro lado, muchas veces por el rechazo a la sociedad, por ser muy tradicionales, queremos dejar atrás todo lo relacionado con lo sociológico o la política. Pero debemos de reconocer que somos seres sociales, que somos seres políticos y que somos seres espirituales. Y por tanto nos debemos de esforzar por descubrir la verdad en medio de estos ámbitos. Pero sin caer en la idea de que este movimiento, este político, este monarca, este presidente, esta ideología es mi enemigo. No sé hasta qué punto sois personas amantes de ver las noticias, concretamente el Congreso de los Diputados. Quizá os aburre o quizá os gusta escuchar las discusiones que hay ahí todas las semanas. Pero, ¿qué quiero decir con esto, hermanos? ¿Que no debemos de meternos ahí? Yo pienso que no. Que sí es bueno investigar las noticias y los movimientos que están en auge hoy en día, lo que cada semana o cada mes se vota. Con la diferencia que muchos de los que están ahí en ese congreso, votando a favor, en contra o absteniéndose, me da la sensación, al menos a mí, de que muchos de ellos creen que su enemigo es el del otro partido, o el que está diciendo esto concretamente porque está en contra de mi ideología.
Y nosotros, hermanos, debemos de ir más allá, porque aparte de ser seres sociales, seres políticos, somos seres espirituales. Y sí, nosotros podemos tener ciertas discrepancias, si uno es de derecha con el de izquierda, o al revés, o dentro de las ideologías un extremo mayor o menor. Pero detrás de eso debemos discernir la raíz del problema. Y la raíz del problema muchas veces no es que yo piense esto o piense aquello. Porque, hermanos, qué bueno que pensemos. Pensar es bueno. El problema es cuando queremos omitir a otros que piensen, que opinen. Y nosotros, como seres políticos, espirituales y sociales, no podemos ser así. Debemos dejar que las personas compartan sus inquietudes. Y sobre todo entender que cuando muchas veces esas propuestas, esas leyes, esas normas, esas ideologías son propuestas y están en contra de la ley de Dios, de la sabiduría de Dios, entender que probablemente no solamente sea por el pecado de esa persona o de las personas que llevan ese movimiento, sino porque el enemigo está detrás de todo ello. ¿Y qué quiere decir esto? ¿Que vamos a eximir de la culpa a esa persona que está defendiendo una ideología radical o a ese grupo de personas que están defendiendo un partido con el cual yo no estoy de acuerdo? Por supuesto que no. Pero debemos entender que en todo individuo o sujeto hay parte de culpa y parte de víctima. Como cuando la mujer prostituta se acercó a Jesús y usó ese frasco de alabastro para ungirle, ¿verdad?, junto con sus lágrimas y su cabello. Y yo os compartí, esta mujer es culpable y a la vez víctima. Los fariseos eran culpables nada más, pero esta mujer era culpable ¿por qué? Porque ella se ha prostituido. Pero es víctima porque lo ha hecho porque estaba en una sociedad patriarcal donde no le dejaban desarrollarse como individuo en la sociedad. No podía trabajar y ganarse el pan de cada día dignamente, porque en ese momento las mujeres dependían de sus padres, de sus hermanos mayores o en algunos casos de sus hijos. Es por eso que para una persona viuda que muera su hijo era lo peor, que es lo que nos damos cuenta cuando leemos la historia de la viuda de Sarepta, ¿verdad?, que su hijo había fallecido. Por eso, hermanos, nosotros debemos de analizar más allá, ¿verdad? Y aunque Jesús aquí, por un lado, se está lamentando, está llorando porque le han rechazado, están rechazando el camino de la paz, por otro lado, muestra la ira de Dios preparada para aquellos que han organizado ese sistema de corrupción. Un sistema de corrupción donde hay muchas personas que son víctimas y culpables, pero hay otras que solamente son culpables, o que mayoritariamente son culpables. En esta ocasión, en el contexto de Jesús, los políticos y líderes religiosos corruptos. Y para ellos ya era demasiado tarde, hermanos, que es lo que leímos antes en el versículo 42. ¿Cómo quisiera que hoy tú, entre todos los pueblos, entendieras el camino de la paz? Pero ahora es demasiado tarde y la paz está oculta a tus ojos. Por supuesto, aquí Jesús no está diciendo que la paz, su presencia, su identidad, esté oculta a toda Jerusalén. Porque está hablando a Jerusalén, sobre todo pensando en sus representantes, en sus líderes políticos y religiosos. Para ellos, la paz de Dios, la revelación de quién es Jesús, está totalmente, ¿verdad?, opacada, ocultada, porque ya lo habían rechazado muchas veces. En los versículos del 45 al 48, ya no solamente vemos esa expresión de llanto y esa profecía de ira por parte de Dios, sino que nos damos cuenta de que así como Jesús era una persona y es una persona sensible, que lloró por un hombre y lloró por una ciudad, en los versículos 45 al 48 vemos que Jesús también es una persona que se enfada.
Jesús entrando al templo de Jerusalén, al ver todo el negocio que se había montado, evidentemente no dentro del templo, sino en el patio del templo, con personas que hacían comercio de los animales que en la ley mosaica se había establecido que había que sacrificar para obtener la redención delante de Dios. Ellos habían hecho negocio con eso. Mercaderes y cambistas que habían hecho de la fe de Israel su negocio. Y es en ese momento que Jesús expresa su enfado, echándoles fuera a toda esta gente corrupta. Y lo hace usando la palabra, citando Isaías capítulo 56 y Jeremías capítulo 7. Por un lado, Isaías 56, mi templo será una casa de oración. Por otro lado, Jeremías capítulo 7, pero ustedes lo han convertido en una cueva de ladrones. Así como os he preguntado antes, ¿verdad?, en mi reflexión personal, ¿Jesús estará llorando hoy en día por algunas iglesias evangélicas o por algunos hermanos dentro de las iglesias evangélicas? Pues también es legítimo preguntar si Jesús viniese por segunda vez, pero no que venga y se acabe todo, sino que venga y todavía haya una oportunidad más, que incluso pueda visitar las iglesias como un predicador itinerante. Me pregunto yo si Jesús, a más de alguna iglesia, entraría y echaría a alguno fuera. Quizás sí. Quizá incluso al pastor, en algunos casos. Fuera de aquí, diría Jesús, algún que otro pastor y hermano, o diácono, o mujer, o lo que sea, ¿verdad? Pues sí, hermanos, y pienso que esto también nos debe invitar a reflexionar en ello, porque ya sabéis que nosotros nos manejamos bajo esa comparación de que la iglesia hoy es lo que Israel fue en otro momento. Que Dios no tiene dos rebaños, solamente tiene uno. Y que la Israel de Dios, en mayúsculas, no es necesariamente ese Israel territorial y política, sino que la Israel de Dios es esa Israel constituida en la fe de Abraham, cuando todavía Israel no existía. Abraham era un extranjero en ese tiempo. Pues la misma fe de Abraham es la fe que tenemos nosotros, solo que incluso tenemos el privilegio de tener una mayor revelación y por tanto una menor excusa para decir es que no creo. Por tanto, hermanos, por supuesto que debemos indagar en la historia de Israel, en el contexto de la fe de Israel, porque si no, como ya sabéis, si no conocemos la historia, estamos condenados a repetirla, ¿verdad? Y si como iglesia tenemos el mismo deber que el pueblo de Israel, o hasta incluso mayor, pues cuánto más debemos estar pendientes de qué estamos haciendo bien y de qué estamos haciendo mal. Por supuesto, Jesús sabía los asuntos oscuros de la fe de Israel, de los líderes religiosos. Sabía que el templo de Jerusalén, por un tiempo, fue un templo sobreespiritualizado. Y hoy en día también hay iglesias o denominaciones o pastores o ciertos libros de teólogos que son sobreespiritualizados. ¿Y qué quiere decir esta palabra sobreespiritualizar, verdad? Cuando a veces le damos una consagración especial a una persona o a un local o a algún tipo de liturgia concreta o de gestos o de palabras, y por supuesto el ejemplo más claro es la Iglesia Católica, desde luego. Y nosotros no podemos caer en ese error, hermanos. Supongo que la mayoría de vosotros que habéis tenido la oportunidad de leer el Antiguo Testamento en líneas generales, habréis percibido que aunque Dios en su misericordia les haya mostrado que su presencia va a estar con ellos en el templo, que va a estar en el lugar santísimo, y que el sumo sacerdote podía entrar una vez al año, primero expiando sus pecados, para luego entrar y expiar los pecados del pueblo. Desgraciadamente, hermanos, cuando ellos recibieron esa revelación, ese conocimiento de que el Dios verdadero, el Dios de Abraham, Isaac y Jacob,
iba a estar en ese lugar santísimo del templo de Jerusalén, desgraciadamente muchos judíos creyeron que su Dios era el único Dios que estaba allí bajo las 4 paredes que habían construido los hombres. ¿Qué os quiero decir con esto, hermanos? Que desgraciadamente muchos judíos, junto con eso y su corrupción, llegaron a enseñorearse de la religión judía. Llegaron a creer que su fe era la única según sus propias liturgias y según sus propias costumbres. Pero fijaos que ahora nos encontramos al otro extremo. Nos encontramos ante ese dualismo de, por un lado, sobreespiritualizar el templo. Es más, en los tiempos de Jesús, las normas estrictas para entrar en el templo, en algunos casos se aplicaban para vivir en tu casa. Y ya compartí también en su día, ¿no? Imaginaos que así como nos comportamos muchas veces en la iglesia, nuestra forma de hablar, nuestra forma de saludarnos, sea la misma forma con la cual hables y te comportes en tu casa. Y si no lo haces, eres un pecador. Dios te va a castigar. Dios no te va a bendecir. Pues esas eran las enseñanzas que daban muchos falsos líderes religiosos. Pues así como para nosotros sería raro, pues fijaos en ese tiempo. Pero por otro lado estaba esa hipocresía porque había una sobreespiritualización de lo que estaba dentro del templo, pero muy cerca del templo, en el patio del templo, había un montón de negocios haciendo, ¿verdad?, sacando dinero de algo que se supone que era digno, que era para Dios, sacrificios que hacían los judíos como forma de expresar su fe y su relación con Dios. Después de este enfado por parte de Jesús, vamos a decir que después de sacar la podredumbre de la herida, todo lo que estaba infectando la herida, vemos en el versículo 47 que Jesús empieza a limpiar, a sanar, a cuidar esa herida de la corrupción religiosa. Dice, después de eso, enseñó todos los días en el templo, pero los principales sacerdotes y los maestros de la ley religiosa, junto con los otros líderes del pueblo, comenzaron a planificar cómo matarlo. Pero no se les ocurría nada porque el pueblo prestaba mucha atención a cada palabra que él decía. Analizar estas palabras, hermanos, nos podrían llevar, por supuesto, a reflexionar en muchos aspectos. Pero quisiera destacar 2. Por un lado, la buena pedagogía de Jesús y por otro lado, la maldad, una vez más, de los líderes religiosos. Hermanos, Jesús era una persona diferente a todos los maestros de ese tiempo. Se decía que predicaba con autoridad, ¿verdad? Que no solamente hablaba, sino que compartía, vivía, visitaba, comía con la gente pecadora. Pero por otro lado, hermanos, aquí vemos a un Jesús que no solamente muestra su justicia, muestra su celo por lo sagrado de Dios, su ira, su enfado, sino que también plantea un camino correcto por el cual andar. Y esto es un buen maestro, hermanos, esto es un buen predicador. Porque los malos predicadores o los malos pastores son aquellos que te hacen sentir mal solamente, que te dicen lo malo que tienes, que estás viviendo mal, que lo estás haciendo mal, te hacen sentir juzgados y solamente te dejan con ese sentimiento de culpa. Solamente te señalan lo malo que lo haces, lo malo que lo estamos haciendo y todo se queda en ese pesimismo. Y sí, Jesús señaló lo malo del templo, señaló lo malo de los líderes religiosos, señaló incluso la apatía de aquellos que le seguían a Jesús pero no sabían por qué exactamente. Pero también Jesús les enseñaba, les guiaba. Por tanto, hermanos, aquí vemos a un Jesús que limpia el templo, echa patadas a la gente corrupta, pero que también ocupa su tiempo, su vida, para enseñar la doctrina correcta en el templo y a todos aquellos que le quieran escuchar por las calles.
Y así debe de ser, hermanos. Un predicador, un pastor, debe de, por supuesto, plantear para todos, incluido para él mismo, los errores que estamos cometiendo, pero a su vez compartir líneas por las cuales debemos de actuar, debemos de crecer, debemos de invertir. Y por supuesto esto generaba envidia por parte de los líderes religiosos del pueblo, y ellos ya estaban tramando, incluso desde antes, cómo matar a Jesús, aunque es cierto que aquí el Evangelio según Lucas ya lo dice de una manera muy clara en el versículo 47. Comenzaron a planificar cómo matarlo. Pero por ahora todavía tenían miedo. Y esto también nos invita a pensar aquella enseñanza de Jesús, de que no hay que temer a aquel que te quita esta vida, sino a aquel que decide el destino de tu vida en la otra. O que, como diría el apóstol Pablo, no debemos de hacer las cosas para agradar a los hombres, sino para agradar a Dios. Sin embargo, los líderes religiosos tenían temor, no sabían cómo actuar y sobre todo tardaron, entre comillas, en matar a Jesús. Y digo entre comillas porque estaba previsto todo detalle, todo tiempo, todo instante por el cual Jesús debía de pasar. Y estos líderes, hermanos, planificaron todo mostrando lo que hay en su corazón, mostrando cómo no querían recibir a Jesús. Y en verdad tampoco querían recibir a ningún Mesías, porque en el fondo querían vivir su vida religiosa, siendo ellos sus propios dioses. Hoy en día, hermanos, también la fe es así, y como he dicho antes, debemos de analizar. Para eso también debemos incluso visitar otras iglesias de vez en cuando, ¿verdad? Compartir con otros hermanos, con otros pastores. A mí personalmente me enriquece, aunque es cierto que hay momentos que tantas reuniones se convierten en más algo administrativo y burocrático. Pero siempre es bueno compartir con otras personas que piensan distinto a ti, porque te invita a reflexionar. Y sobre todo, hermanos, nos ayuda a identificar aquellas cosas que todavía debemos de corregir en nosotros. Y es por esto que considero que este texto nos debe de invitar a cómo el Señor Jesús quizá está triste por algunas iglesias de hoy en día, cómo está orando por algunos hermanos que se encuentran quizá apartados o cabizbajos, o que quizá no encuentran todavía el propósito de sus vidas, no se esfuerzan por aprender, por investigar, por conocer. Y eso es imposible, hermanos. Una persona que cree en Dios va a vivir para Él, va a querer aprender más de Él. Y cuando sabemos que de Dios proviene todo lo bueno, ¿cómo no querer estar más tiempo con Él? ¿Cómo no querer buscarle más a Él? ¿Cómo no enriquecernos no solamente de las Escrituras, sino incluso de otras disciplinas tan buenas que nos ayudan a conocer a Dios y a su creación? Porque del Señor viene todo el conocimiento y toda la ciencia. Por eso, hermanos, yo creo que cuando leemos estos textos, que son sencillos, no están hablando necesariamente de doctrinas difíciles, sino más bien son denuncias a la corrupción del liderazgo de aquel tiempo. Debemos de, por supuesto, analizar cómo está el liderazgo en general en la iglesia, cómo está, por supuesto, también el liderazgo en mi iglesia local, pero por encima de todo, cómo estoy yo en mi vida delante de Dios. Porque ya sabéis que es más fácil señalar a los demás en vez de autoexaminarnos a nosotros mismos. Pues, hermanos, debemos andar siempre en la certeza, en la confianza, en el amor, no en el miedo, no en la culpa, porque todo eso ya lo clavó Jesús en la cruz. Demos gracias porque tenemos un Dios que nos entiende, que es paciente,
que es misericordioso, que conoce nuestras debilidades y nuestros miedos. Como le decía al principio, Jesús a la ciudad, curiosamente, hablaba a la ciudad mientras lloraba, llorando porque estaban despreciando el camino de paz. Pues hermanos, muchas veces sufrimos de preocupaciones, de falta de sueño, de ansiedad, de tristeza, porque no estamos experimentando ese camino de paz. Por eso creo que cuando Jesús veía la ciudad de Jerusalén, no solamente sentía ira por aquellos que no solamente no le habían recibido, sino que impedían que otros le reciban, sino que por otro lado veo que siente como desazón, impotencia, soledad, como que no le escuchan, porque Él ha venido a traer una paz que el mundo no da. Y sin embargo, muchos de ellos se quejan y esperan sanidades, esperan milagros, esperan bendiciones, esperan trabajo, esperan solución para sus vidas o para sus hijos, pero no están experimentando la paz de Dios. Y qué triste es saber que esa paz está ahí, que es gratuita, que es por gracia, que hay que creer en Él, confiar en Él y tener una relación con Él para experimentar esa paz. Pues hermanos, si hemos recibido la paz de Dios, y que la paz sea con cada uno de nosotros, compartamos esa paz, y más aún en estos tiempos difíciles en los que vivimos de enfermedad y de guerra, que si COVID, o que si viruela del mono, que si Ucrania, o que si Venezuela u otros países donde también siguen pasando cosas, no solamente en Ucrania. Pues cuánta paz más hace falta hoy en día, ¿verdad, hermanos? Así que unámonos también a ese lloro, a esa sensibilidad que tiene nuestro Señor Jesús. Porque yo creo que es bueno a veces llorar. Y al menos yo pienso que los que lloran de vez en cuando son afortunados, porque hay veces que uno siente tristeza pero no llora. Pero lo bueno de Jesús es que lloró de forma adecuada, así podríamos decirlo, de forma saludable. Se entristeció, lloró, pero luego siguió actuando, siguió cumpliendo con su ministerio. Entonces, si sentimos tristeza por alguna noticia, por enfermedad, por guerra, o por algo más cercano, ¿verdad? Por un hijo, por un nieto, por una situación laboral o personal, pues lloremos. Pongámoslo delante de Dios, pero luego sigamos adelante hasta que lleguemos al final de nuestra misión, así como Jesús lo hizo, que trabajó hasta llegar al final de su vida en la cruz. Que el Señor nos bendiga, hermanos. Vamos a orar.